Hola Luchito, Hola, querido pastor, bendiciones. ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, gracias a Dios, bien, bien. Qué bueno. Me Ya, decías, me decías tú, ¿te acuerdas cuando tú me decías, y de verdad? sí. Esa se la aprendí, ¿sabes a quién le aprendí? Es al pastor Omar Herrera. ¿Tú te acuerdas del Ah, pastor Omar Herrera, el argentino? sí, claro, sí, señor. Él era el que le decía a su gente y yo lo aprendí desde ahí, que normalmente los cristianos se acostumbran a decir, o las personas en general se acostumbran a decir, bien, bien, bien. Y de verdad, y ya cuando viene ese de verdad, ahí es donde eres Sí. confrontado. Yo también lo utilizo mucho para las personas cuando están en la iglesia. ¿Cómo está? No, bien, bien, bien. Y de verdad, entonces como que ya se quiebran y no, estoy pasando por esto y por esto. Qué bueno. Sí. Y sabes que parte de esta iniciativa que hoy llevamos ya nuestro sexto episodio, yo creo que hablando cosas importantes, cosas que tienen relevancia y sobre todo que suman valor a la gente y, y, y tal vez yendo despacio, que yo creo que es clave para uno vivir. Yo creo que tú a tu edad has aprendido a ir despacio en la forma como llevas tu casa, como atiendes a cada hijo, tienes tres. Yo tengo una, tú tienes tres y no alcanzo a imaginar cómo tienes que distribuir tu tiempo y estar presentes para ellos, porque algo que yo he aprendido es que no es no es la cantidad de tiempo que yo les dedique, así como con Dios, es la calidad de ese Ujú. tiempo, es la atención que yo les coloco, Sí, sí. es el valor que yo les sumo a ellos. Entonces, en ese orden yo quería que continuáramos de pronto haciendo como un poco de énfasis en este lugar. Viste que con mi hermana abordamos hacia abuelo de pájaro, como se puede decir jocosamente, cinco Ujú. lugares. De ahí nace otro libro que hoy empiezo a escribir, Luchito, por la gracia del Señor, o quizás mañana lo inicio porque pues ya es noche, pero quizás ahora que colguemos, que terminemos la llamada, voy a escribir algo, porque ya lo tengo aterrizado y tiene que ver con esos cinco lugares. De hecho, el libro se titula Los cinco ciclos de la vida espiritual. Y una vez más, Danita agarró a diseñar y ya creó la portada y entonces eso me forza porque ya creó la portada de ese y de Miserable de mí, que está espectacular la portada. Y de Miserable de mí le estoy pidiendo al Señor que me dé sabiduría porque va a ser una novela. O sea, va a ser una novela, no va a ser un libro común, sino una novela como, bueno, no sé cómo, no me quiero comparar con nadie, ni mucho menos compararme con alguien que ha llegado quizás a ser premio Nobel de literatura, pero sí quiero que el Señor me regale la gracia para llevar ese concepto a una novela desde una experiencia de vida y que bueno, que pueda ser de mucha bendición para la gente. Ujú. Getsemaní, yo creo que este lugar debe ser recurrente, este lugar debe ser permanente en la vida de los seres humanos. Y por qué? Porque fue ese lugar donde nosotros podemos ser nuestro verdadero yo con Ujú. Dios. Es ese lugar donde no vamos a ser rechazados, donde no vamos a ser señalados, donde no vamos a ser anulados. Y lo digo porque Jesús fue quien abrió este camino y dio esta oportunidad. Tú sabes que fue él en el que en este lugar dejó ver sobre todo un escenario donde estaba pasando un momento muy complicado, tanto emocional como mental como físicamente. Su cuerpo botaba en sudor agua y sangre y eso no es común, eso no es normal, eso no le pasa a todo el mundo, le pasa solo a personas que están teniendo una situación muy complicada en todo su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y Jesús lo dejó ver ahí sin, sin negarlo. De otra manera, él habría podido eh, resetear el recuerdo de Mateo, Marcos, Lucas, quienes son los que escriben de este momento y que no lo coloquen ahí, pero no, él lo deja ahí y con un propósito. Getsemaní era un lugar que él acostumbraba a frecuentar. Y yo quiero que tú me cuentes, Luchito, de tus Getsemanís, de cómo son. O sea, no, tú sabes que aunque hablamos de nuestras
experiencias del pasado que no son tan buenas, no lo hacemos con el fin de que no nos importa, no, de hecho es incómodo quizás hablar, pero sabemos que eso va a bendecir a alguien, que esa Ujú, historia, alguien se va a identificar y va a poder ver una luz de esperanza. Entonces, sin alimentar el morbo a nadie, uno de esos Gexemanís que has tenido que vivir donde has podido ser tú y has visto que realmente sí hay sentido en este lugar que uno crea, obviamente no es un lugar, no es ese Getsemaní allá, ese huerto de los olivos allá en esa zona de Israel, no, pero que puede ser mi baño, mi vehículo, mi habitación, la misma calle, sino que es un momento que yo necesito ujú. descargar mi naturaleza humana, pero con Dios. Entonces, cuéntanos, Luchito, cuéntame. Añadiendo algo de lo que tú decías de la sangre y del sudor, escuché de alguien, sí, solamente lo escuché, no lo sustento, pero escuché de ese alguien que el sudor significaba la prueba física, pero que la sangre significaba esa prueba espiritual. De Mm, alguien lo escuché, no lo sustento, y el Getsemaní me lleva, bueno, siempre hablamos con mi esposa, no vamos a hablar de otro lugar del Paraguay, porque para mí ese fue el Getsemaní. Yo siempre digo, nunca había hecho en mi vida una oración tan sincera como la que sucedió ese día. mm, Entonces empezamos, digámoslo, comentando cuando mi vida empieza en la fundación del pastor Juan Cruz y empiezo a ganar jóvenes. Pastor, yo en el día le predicaba 300 400 jóvenes en el día, mm, que hacían la oración de fe entre el 70% más o menos, el 70%, porque Paraguay aún es un lugar donde tú hablas de fe y escucha, claro. y donde donde Dios me usaba para salvar la vida de muchos chicos que estaban pasando por cutting, por depresión, por suicidio, por etapas difíciles de la vida de estos chicos. Y yo siempre lo comento de esta manera y digo, mientras el Super Luis estaba ganando afuera gente, ganando, Mm, estaba destruyendo a los que tenía dentro. Cuando hablo destruyendo a los que tenía dentro, era mi familia, ¿sí? Y tal vez es lo que a muchos nos pasa. Somos tan buenos para las personas de afuera, pero tan malos para la familia, para los hijos, para la esposa. Y bueno, salía muy temprano, llegaba muy tarde y lo daba todo y ver a esos niños que, me acuerdo tanto un niño que una vez se me acercó y no llevaba nada porque bueno, fue un tema también económico difícil, entonces yo le dejé porque a mí me daban para el almuerzo, pero yo se lo dejé a mi esposa y le dije, no, ten, quédate con esto y nada, yo me voy así, no importa y llega un niño con una empanada y una gaseosa y me dice, mira, profe, yo estoy muy agradecido por tu charla, gracias, me sirvió. Entonces, fue mm, mirar cosas de Dios, pero al tema que yo voy fue que, bueno, llegamos al momento donde mi hogar destruido, totalmente destruido, si nos hablábamos con mi esposa era para pelear, realmente siempre era para pelear, nunca teníamos como ese sentarnos como hoy en día de poder decirnos lo que está bien y lo que está mal y nada, sigamos adelante, pero solucionemos esto. Antes no, así estuviera bien o estuviera mal, eso era pelea y bueno, recuerdo ese día que ella estaba hablando con el chico, con un chico aquí en Bogotá y porque obviamente, o sea, yo quiero decirles algo, o sea, uno tiene que saber, como me dijo el pastor Juan Cruz ese día que me aterrizó yendo para el Chaco paraguayo, Dios te ama, Dios te perdona, pero ten en cuenta algo, y es que todo lo que tú has hecho, Luis Enrique, eso tiene consecuencias, eso tiene consecuencias. Y uno tiene que aceptarlo, o sea, uno tiene que afrontar también esas cosas, porque yo digo una cosa, pastor, muy varoncito para yo ir a prostíbulos, muy varoncito yo para ir a buscar otras mujeres, muy varoncito para hacer lo que no tenía que hacer. Ah, bueno,
ahorita tenga la misma berraquera para afrontar lo que usted mismo propició. Ah, Entonces, agarro el celular de mi esposa y claro, la conversación con este chico de que ella se iba a devolver a Colombia, de que se llevaba a las niñas. No, a mí eso me derribó, me transformé, agarré ese celular y bueno, o sea, nunca le he pegado a mi esposa, jamás, jamás. mm, Tampoco ese día, pero ese día estaba loco, o sea, me transformé. Esa es una cosa que tremendo. solo los que han pasado por eso de pronto pueden entender, pero siempre venía a mi mente y a mi corazón esas palabras: sea berraquito también para afrontar lo que viene. O sea, fue algo no que mi esposa empezó a hacer, y esto lo quiero aclarar, no fue algo que mi esposa empezó a hacer, fue algo que yo abrí las puertas para Mm, que eso sucediera. Porque es que hay que reconocerlo, o sea, cuáles son las puertas que hemos abierto para que suceda todo lo que está sucediendo en nuestro hogar, en nuestra casa, en todo lo que hacemos, incluso ujú, en nuestras finanzas, Paz. Así uno tiene que también hablarlo. Claro, hay pruebas que uno tiene que pasar para aprender a administrar, pero abrimos puertas. ¿Cuáles son esas puertas? Y destruido todo eso, Paz, llegué en un momento y ella trataba de tranquilizarme. Ahí estaba un señor que se llama Don Luis, nunca se me va a olvidar, que era el chef de la fundación. Él se dio de cuenta de todo el problema, llama al pastor Juan Cruz. El pastor Juan Cruz pues nos confronta, sí, obvio. Llama a este muchacho, le dice a Andrea esto, lo otro. Yo destruido, destruido, yo lloraba, yo nomás lloraba, lloraba, lloraba. El pastor me decía a mí las cosas y pero yo no. en alguno de esos momentos, digamos, en eso que tú cuentas, ¿Dios se fue? ¿O tú tenías episodios de conciencia de Dios cuando, digamos, estabas enojado y decías, "Ay, Dios mío, ayúdame"? Porque Getsemaní es ese juego, no ese juego, es esa dinámica. Dinámica. Es Ujú. eso donde yo estoy descompuesto, donde yo quiero hacer de todo en mi humanidad, pero, hombre, yo voy a Dios. Si tuviste esos momentos donde Ahí tú, voy, ok, ajá, a eso voy. Pienso después de que el pastor Juan se va, yo no podía creerlo, salgo de la casa y me voy a una avenida principal, me siento ahí y yo digo, acá lo que tenga que pasar. Le dije, ya, ya, estoy caramba. cansado. O sea, tomé como la decisión de, sí, de quitarme la vida y no pasó ni una bicicleta durante una hora, Ay, no Dios pasó mío, nada. ni una Me bicicleta. regreso y ahí tengo mi Getsemaní, Wow. con un televisor con internet, una alfombra cochina, sucia. Me tiro ahí y le digo, Señor, hasta el día de hoy he hecho mi voluntad, he tratado de hacer las cosas a mi manera, pero no veo resultado de nada, absolutamente de nada. Le dije, Señor, lo único que he hecho es embarrarla y dañar corazones, dañar personas, incluso dañarme a mí mismo, Ujú. porque todo lo que hice, y empiezo a orar, a orar, a orar. Wow. Y, y en medio de ese orar, siento esa presencia de Dios. Y en ese momento, empieza el Señor a hablar a mi corazón, a decir, tienes que perdonar, tienes que amarla en su debilidad y tienes que ayudar. Yo siempre digo esto en forma jocosa porque después de ese encuentro que fue algo que nunca voy a olvidar, que marcó mi corazón, me levanto, eh, le digo a Andrea, perdóneme, le digo, entonces ella dentro de sí después me cuenta y me dice, no, yo pensaba que usted me iba a matar. Dios mío. Y este man está loco. Empiezo por las mañanas a buscar de Dios, empiezo a leer la Biblia, entonces A acabé. volver a ese Getsemaní. Exacto, empiezo a meterme con el Señor y mi esposa dice, no, ¿este qué le pasa? O sea, yo pienso como ella pensaba, ¿no? Entonces yo digo, siempre le digo de manera jocosa a las personas que cuento el testimonio, le digo, yo creo que mi esposa diría, pero este desgraciado nunca buscó de Dios y ahora sí está buscando de Dios, ahora sí está leyendo, ahora llega a hacer un devocional con los niños, o sea, nunca lo hizo, o sea, con las niñas, porque en ese tiempo solo estaba Hanna y Mariana, y ahora lo hace, ahora ora con ellas, ahora sí, cuando yo ya no lo amo.
¿sí? Mm. Y lo más tremendo, y no sé si puedo pasar de pronto a ese milagro del Getsemaní, no sé si, o de pronto vas a hablar algo más, Paz. No, el tema es que Getsemaní es completo, porque como es el Getsemaní era el lugar que Jesús constantemente o acostumbraba regularmente frecuentar, eh, pues un Getsemaní tiene su inicio y su final en el mismo día, porque tú procesas es en ese momento. A Jesús le tardó 3 horas, una madrugada, era de ahora. Él decía lo mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y pasaron esas 3 horas y dice la Biblia que vinieron los ángeles y le fortalecieron. Y él se Sí, levantó y les dijo, vamos muchachos, ahí se acerca el que me entrega. Fue a la cruz y lo logró. Entonces, ¿qué ujú, es lo que yo quiero que mostremos de Getsemaní? Que no es que tú vas cada día a hablar lo mismo, no. Tú vas a Getsemaní a resolver lo del día, porque en el momento que tú vas a Getsemaní, en ese momento hay una respuesta. Entiéndase esto muy bien. La respuesta más grande es la paz que Dios me puede dar a mí. así Porque es. Dios a Jesús en Getsemaní no le quitó la cruz. No le dijo, Ujú, oh, tienes razón, sí, mejor no mueras así y no, mejor el pecado de la humanidad no va sobre ti. Tienes toda la razón, listo. Esa es mi voluntad ahora. No, la voluntad de Dios era, tienes que ir a la cruz, tienes que morir, tienes que derramar hasta la última gota de sangre, pero yo voy a fortalecer tu ánimo. Yo voy a quitar de ti esa tristeza, yo voy a quitar de ti esa confusión, yo voy a quitar de ti esa ansiedad. Y listo, Jesús fue a enfrentar eso porque eso es clave. La palabra de Dios dice que cuando pasemos por el fuego, pasemos por el fuego. No quiere decir que vas a entrar al fuego y Dios dice, mejor no pases. No, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Yo estaré contigo. Él acompaña el proceso, porque el proceso es necesario. Entonces, claro, tienes que terminar qué pasó, cómo se logró ese momento de Getsemaní. De hecho, ya tenemos un primer testimonio porque al siguiente día tú volviste a frecuentarlo, pero ya no era con la oración del primer momento en Getsemaní, que fue, Señor, ya hasta aquí llego yo, he hecho las cosas yo, paz. Él te dio la paz y te dio la capacidad de ir a decirle a mi hermana, perdóname, me equivoqué. Y luego volviste a Getsemaní, pero a resolver quizás otras cosas que venían y como ella me gusta lo que ella dice, yo lo comparto, que el diablo sigue por ahí de cuando en cuando, como es de engañador y mentiroso, tratando de traer el pasado, ahí, susurrando cosas. Pero lo bueno es uno ir a Getsemaní y sobre todo decirle al enemigo, mira, tu lugar es este y tú aquí ya no tienes parte conmigo, yo ya no te creo tus cuentos, el perdón de Dios es fundamental. Entonces, continúa, Luchito. entonces, el milagro, ahí es donde ya entiendo la transición a la cual tú nos quieres llevar, y esa transición la vi. Salgo de Getsemaní, dentro a la habitación de mi esposa, y pues mi esposa asustada, claro, es que esa paz es ilógico, digámoslo, hoy en día usted encuentra una pareja peleando, el hombre se calma, entra, y lamentablemente hemos escuchado casos Mm, terribles sí, de claro. mujeres que han perdido la vida. Entonces mi esposa no quería ni abrirme porque dijo, no, quién sabe qué me haga. Pero esa paz, quiero hablarles de esa paz porque es lo que realmente da este lugar. O sea, Amén. el Getsemaní es ese lugar cuando dice donde soy mi verdadero yo con Dios, es donde realmente, porque es que mire, muchas veces llegamos a Dios no siendo nosotros, ese es el Ajá. lío. Con el Entonces, religioso. sí, tratamos de ponerle como que, ay, Señor altísimo, soberano Dios, gracias, Señor, por... No, 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 o sea, Eso el sobra. verdadero yo, sí, el verdadero yo es de decirle, Señor, ahí va, soy un miserable. He Mm. tratado a mi familia de esta manera, Señor. No he dejado la pornografía, no he dejado de estar mirando a otras mujeres, no he dejado de hacer esto. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Pero ¿para qué si Dios lo sabe? Claro, Dios lo sabe. Mm. Pero es que quiere que tú lo confieses, porque es que ese es el lío. No lo confesamos y queremos pasar en alto. Por eso Jesús
utilizó ese verdadero, Señor, claro, yo soy Dios aquí en la tierra, soy tu hijo, pero tengo miedo. Mm. Pasa de mí esta copa, esto, Señor, esto que tú me muestras, o sea, el Señor en ese momento se estaba enfrentando a una legión de demonios impresionante, o sea, era algo impresionante. Y fue lo que me pasó dentro, y acá fue donde el Señor o sea, donde el Señor lo hace, y dentro, y mi esposa había tomado la decisión de venirse a Colombia, y el pastor Juan llega y me dice a mí me dice, yo apoyo a Andreita, o sea, yo apoyo a Andrea, yo estoy con Andrea. Y yo, wow. Sí, y yo te digo, no, y qué bueno eso que estás hablando, porque así somos nosotros los hombres, así los seres humanos, hombre o mujer, uno trata como de, de considerar, de equilibrar, pero, pero gracias a Dios no somos Dios y no tenemos la última palabra. No, sí, yo te entiendo y lo que puede producir porque he estado ahí de este lado y también del otro lado y me he dado cuenta de que afortunadamente no somos Dios. Ujú. Entonces me dice, yo estoy con Andreita, mi apoyo es total con Andrea. Si Andrea se quiere volver para Colombia, yo la apoyo en lo que ella... Duro, o sea, recibir Ah, eso, yo decía, qué fuerte. wow, yo decía, bueno, pero cuando tú vas al Getsemaní, bueno, llego yo, golpeo la puerta, me abre mi esposa asustada, me miraba las manos, que no tuviera por ahí nada, y le digo, sabes, Andrea, quiero apoyar tu decisión. Si te quieres llevar las niñas, no hay problema. Solamente te pido una cosa. Le dije, solo una cosa. Entonces ella me miraba así y me decía, sí, ¿qué quiere? Déjame orar por ti. Vayamos a Getsemaní. Solo que hoy que tenemos la revelación de este Ajá. lugar, tú le dijiste, ven, hay un lugar, Sí, o sea, trata de hablarlo así como hoy lo vemos, sí, porque sí, en ese momento fue, oremos. No, sí. tú dijiste, yo conocí un lugar que a mí me Déjame quitó el llevar. odio tan berraco que yo tenía. Claro, no, claro, déjame llevarte, pero mira que, Wow, o sea, cuando yo subí ahí, no tenía odio. O sea, realmente Dios había mudado mi corazón, tremendo, porque le había tremendo. dicho lo que realmente era, o sea, nada. Entonces cuando yo subí le dije a mi esposa, solo déjame orar por ti y ya. Y empiezo yo a orar, pues, sin llorar ni nada, con paz, con total paz. Y empiezo a decirle, Señor, yo te doy gracias por la esposa que fue Andrea. Wow, Perdóname por no valorarla, perdóname por causarle tanto daño. Y empecé a orar. Pero ella nada, ella era así, así. O sea, así. Nada, lloraba y nada, nada, nada. Pastor, ocurrió algo impresionante. Se levanta mi hija Mariana, tenía en ese tiempo 7 años, 7 años. Se levanta llorando y empieza a orar por la mamá. Y yo decía, ¿cómo es posible que una niña de 7 años haga esta oración? Padre, yo te pido que ayudes a mi mamá. Te pido que ella pueda perdonar a mi papá, porque yo wow. en este momento estoy viendo una estaca que le está atravesando el corazón y esa estaca está produciendo cáncer y va a matar a mi mamá. Esa falta de y empieza a hablar con un denuedo impresionante. No, paz, yo me quité de ahí. Yo dije, no, Mm, aquí eres tú, me quito yo y me hago como en un rincón por allá, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y se levanta mi esposa y claro, ella cae llorando y se levanta mi esposa y me levanta a mí y me dice, mm, perdóname. ¡Oh! Pastor, Getsemaní. y yo, no, y entre todos, Hani, Mariana, los cuatro nos abrazamos y empezamos a darle lugar a Dios, a ser Mm, nosotros mismos. Empecé a ver la obra de la cual había desconocido durante tanto tiempo, pastor. A veces nos engañamos a nosotros mismos y lloro porque fue el mm, momento más maravilloso de Dios. Y esto me llevó a luchar por mi familia, a ser el hombre que soy hoy en día, a amar
incluso lo malo de mi esposa, porque claro, mi Ujú. esposa a veces no es perfecta, ella es, pero incluso en Ninguno. sus imperfecciones, a amarla, a Ujú. entenderla, a orar por ella, a decirle, no estás sola, además de Dios, estás conmigo, cuenta conmigo y wow, y empezamos a vivir un tiempo de resurrección Tremendo. impresionante en nuestras familias, Paz. Y hoy en día, y un día te lo comenté a ti, amo a mi familia, amo el verlo, el pasar el tiempo con ellos, el servirle a Dios como le servimos como familia y no, Paz, eso significa el Getsemaní, ese tiempo de milagros donde solamente la paz de Dios la puede experimentar aquel que puede ir a ese Getsemaní. Y tremendo, ¿sabes por qué? Porque por eso es nuestra insistencia con este lugar, con que la gente logre ver lo que nosotros ya hemos visto aquí en Getsemaní, que puede ser un escenario práctico, diario, permanente, porque Jesús resuelve todo allí. Y lo más lindo es que vuelvo y lo repito, Jesús lo frecuentaba constantemente. Era ese lugar donde soy mi verdadero yo con Dios. Ujú, Allá no voy a ser rechazado, allá no voy a ser olvidado, no voy a ser negado. Y quiero conectar para avanzar con Mateo 5:3, allá el mensaje de Jesús en el monte de las bienaventuranzas. En la versión Reina Valera 60 dice bienaventurados, pero aquí en Nueva Traducción Viviente dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, de ujú, Dios. ¿Por qué? Porque por eso necesitamos hacer un Getsemaní permanente, reconocer nuestra pobreza pobre. espiritual. Hoy la gente se esconde detrás de títulos, de una unción que no es de ellos, de algo Ujú, que es prestado, de algo que es recibido por gracia, y se olvidan de lo que la palabra de Dios dice, y el mismo apóstol Pablo dice que es un vaso de barro que contiene la excelencia del poder de Dios en él. Eso es lo que a uno lo hace valioso, la ujú, gracia que Dios nos da, el favor, el don que Dios nos da. Pero es importante reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra dependencia, nuestra necesidad que tenemos del Señor constante. O sea, nunca va a ser suficiente, por más de que estés haciendo un ayuno de 3, de 7, de 21, aún de 40 días, y quizás no estés tomando ni líquidos, ni agua, ni nada. No es suficiente. Terminarás ese ayuno y eso obviamente va a traer una consecuencia espiritual benéfica a tu vida, te va a equipar de algo, porque obviamente ese tiempo no es perdido, uno no pierde el tiempo cuando va a la iglesia, uno no pierde el tiempo cuando ora, uno no pierde el tiempo cuando lee la Biblia, uno no pierde el tiempo al memorizar versículos. El tema es que nunca va a ser suficiente. Necesitamos tener esta condición de pobreza espiritual, ujú, de darnos cuenta de la necesidad que tenemos del Señor. ¿Por qué? Porque a este grupo es a quienes el reino de Dios les pertenece. Es el grupo que hace parte de lo sobrenatural de Dios, como hoy día. Tú ves el testimonio de esta persona que en ese sector de California, de Los Ángeles, no se le quemó su casa. Y este hombre con un tapabocas está llorando. Está ujú, llorando por sus vecinos, pero está dejando claro que lo que hizo la diferencia es que él teme a Dios, que él ama a Dios, que él ha nacido de nuevo, y por eso la importancia de reconocer la condición espiritual, esta pobreza espiritual que tenemos, de que, hombre, si yo me estoy, porque estas personas que tienen mucho conocimiento, que tienen una oratoria tremenda, una influencia impresionante ante las multitudes, caen en algo que es el orgullo espiritual. Y entonces no reconocen esa necesidad de Dios permanente para ir y quizás decir, Señor, yo tengo orgullo espiritual, que fue mi caso en algún momento, necesito nacer de nuevo. Yo no sé cuántas veces repetí la oración de fe,
entregándole otra vez mi vida a Jesús, hasta asegurarme que ese orgullo espiritual había desaparecido de mi vida. Tanto así que yo le dije, Señor, eh, nada, yo no quiero que me uses más. Se lo dije, obviamente sé que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No me uses más para darle una palabra profética a alguien, una palabra de ciencia, porque regularmente yo tengo muchas personas que me dicen, eso que usted dijo se cumplió, eso que usted un día dijo se cumplió, y todo eso lo alimenta a uno de un ego que le impide a uno tener esa necesidad y dependencia del Señor y ser pobre espiritualmente, y entonces ya el reino de Dios no pertenece, entonces ya uno crea un sistema que no hace parte del reino del cielo. Y es ahí donde, por eso esta conexión con Getsemaní, ser vulnerables, ser humanos, Jesús no hizo alarde de eso. De hecho, la palabra de Dios dice que estando en la condición, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de eso. Si lo hizo Él, ¿por qué nosotros no? Y por eso es lo que miserable de mí esa conferencia confronta e invita a la gente a dejar todos sus títulos a un lado y reconocer esta pobreza espiritual porque necesitamos que el reino de los cielos vuelva a ser parte de nosotros, nos pertenezca y sin caer en errores. Ayer yo escuchaba a alguien que oraba por una persona nueva que se estaba convirtiendo en la televisión en algún lugar y le decía a esa persona, y el Señor me dice que a partir de hoy todo lo que le pidas a Él, Él te lo dará. Mentira, mentira, eso es una mentira. Dios no le va a dar, Dios no le da a uno todo lo que uno pide. Yo he comprobado que Dios a uno le da lo que uno necesita. Es como un padre. Si no, hoy te dice, papá, papá, déjame manejar tu carro. Tú no le vas a dejar manejar tu carro. El niño tiene apenas 5 años. No tiene la edad para manejar el carro. Y tú puedes dejarle manejar el carro, pero tiene que tener una edad. Y yo creo que así es Dios. Entonces, por eso es importante que reconozcamos esa pobreza espiritual. Y Getsemaní es un lugar ideal porque es un lugar íntimo, es un lugar que yo necesito crear. Y vuelvo e insisto, fue el lugar donde Jesús fue Jesús, humanamente hablando. Dejó ver todo lo que le estaba pasando, lo que estaba viviendo no solo mentalmente ni emocionalmente, sino que trascendió al área física, porque son los médicos los que definen la hematidrosis, no somos nosotros los líderes espirituales, no es la revelación como lo que tú decías al comienzo, que Dios le puede dar a alguien y bueno, lo pueden mandar por ese lado aunque no tenga lógica. Está bien, sí, porque alguien sí me dijo algo a mí el año pasado. Yo estaba confrontando a este pastor por una estupidez y una incoherencia que dijo en plena predicación y lo confronté, le dije, mira, a solas, le dije, oye, lo que tú dijiste, yo no quiero hacer parte de esto, lo que tú dijiste no tiene sustento bíblico. No, es que es una revelación que Dios me dio allá y bueno, contigo no se puede hablar. Eso es como vuelvo y digo yo, Luchito, cuando a ti una pareja de jóvenes de tu iglesia viene y te dice, mira, pastor, somos novios hace un mes, su merced, ¿qué piensa? Nada, yo ya no puedo pensar nada, ya te metiste ahí, que Dios te ayude. Así hay personas que no tienen pobreza espiritual hoy día, que no consideran Getsemaní como ese lugar. Necesitamos, Luchito, que otra vez el reino de los cielos nos pertenezca, pero no nos puede pertenecer si nosotros no vemos Getsemaní tan ideal de nuestro líder, de nuestro campeón, de nuestro Señor. Él fue el que modeló ese lugar y creo que hizo la tarea también que esos 12, a excepción de Judas, bueno, Judas ya no estaba ahí, pero Judas conocía el lugar porque Jesús lo llevó allá y le mostró el camino. Eso es la bondad de Dios, que a todos les da la oportunidad, pero cada uno decide. Tienen que ir a ese valle de la decisión, decidir. O decides por Dios o no. Listo, ok, es tu elección. Él no te va a obligar, pero un día Él vendrá, ya no en relación con el pecado, va a venir como juez, que ese es otro tema grueso que en algún momento vamos a empezar a hablar, porque Jesús va a regresar. Y con esto no le decimos a la gente, no, ya no hagas nada, no, ve y trabaja, porque eso hace parte de la vida. Pero espera, Jesús. ¿Cómo? Con el temor de Dios. Entonces es clave esta pobreza espiritual, porque ahí nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos del Señor y el reino del cielo va a venir de vuelta, Luchito. Así es, digámoslo,
cuando tú hablas acerca de pobres en espíritu, todos malinterpretan esta palabra, muchos, Ujú. porque piensa que es el pobrecito de mí. No, no es el pobrecito de ti, es lo que tú le expones a Dios, Así es. porque cuando te expones, realmente se confronta esa necesidad que tiene de nuestro Señor. Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿sí? Le dije, Señor, realmente hasta el día de hoy he hecho las cosas a mi manera, pero no, esto no funciona. O sea, no es a mi manera. Y muchos pensamos, y hay muchos que van a la iglesia y piensan que todavía sigue siendo a la manera de ellos. Y cierro con esto, si nosotros no nos damos cuenta de la pobreza, de la necesidad de Él, graves, no hay ese reino, no vamos a poder llegar a alcanzar ese reino porque creo que de esto se trata todo lo que estamos viendo. Aquel día alguien me habla y me dice, pastor, estoy hablando con tal y tal persona, estaban en proceso de separación, él es alguien que ve nuestros programas, se lo digo acá porque te lo quiero decir como le decía a él, te lo digo porque te amo, pero tienen que empezar a cambiar muchas cosas en la vida de ellos. Tienen que empezar a ver cambios, 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 cambios porque no pueden seguir en lo mismo Mm. para poder ver lo que hoy podemos ver con nuestra familia, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Fíjate que hay otra bienaventuranza aquí y dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Y qué importante es llorar, pero en el Ujú, lugar correcto y a la persona correcta. Hay gente que se auto maldijo y se anuló de llorar, cuando quizás a quien le lloraban era un hombre o una mujer y se cansaron y dijeron, ni una sola lágrima derramaré. Y hoy, aunque intentan acercarse a Dios, no lloran. Hoy queremos decirle a ese tipo de personas que, porque lo hemos vivido, yo fui alguien que cuando no conocí al Señor era duro, mi corazón se había endurecido a raíz de que de los sufrimientos, a raíz de las decepciones, a raíz de las traiciones. Entonces el corazón se endurece y uno se vuelve duro, pero hay un camino que necesitamos recorrer y es el camino del quebranto, el camino del lloro, porque dice la Biblia, irá andando y llorando llorando. el que lleva la semilla preciosa, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y hoy la invitación es a que permitan que el Espíritu Santo les toque, les sensibilice, porque llorar es una bendición. De hecho, los psicólogos le llaman catarsis. El que llora hace catarsis y entonces el llorar libera, pero yo soy un convencido de que hay un lugar y una persona a la que hay que llorarle. Y esa persona es el Señor y ese lugar es Getsemaní, ese es el lugar de oración porque ahí va a venir el consuelo. O sea, necesitamos ser consolados, aunque cuando salgamos todo esté igual, como tú lo dijiste ahora, tú orabas por mi hermana y la cara de ella era indiferencia. Y yo creo que lo ves en la iglesia. Uno lo ve con las personas, uno lo ve con los jóvenes, Ujú. indiferentes, no cantan ahí, pero la obra no la hacemos nosotros. La obra la hace el Señor, por eso es importante primero la pobreza espiritual, porque después vamos a ver que el Señor toca esos corazones y que viene el consuelo de parte del Señor, Luchito. Yo no sé tú qué piensas de esa parte. No, es así, o sea, digámoslo, cuando pasa todo esto, pues nada, es que mientras no vayamos allá, no vamos a saber lo que es llorar, ¿sí? Mientras no lloremos, pues no vamos a saber lo que es el consuelo, ¿sí? Ajá. Digamos, estas etapas me confronta porque fue lo que viví y digámoslo ahorita cuando se me tranca todo acá, no es porque, ay, recordó, no. No, y ¿sabes qué es lo más lindo? Que no, no es planeado. Estos versos tienen que ver con todo lo que tú hablaste al comienzo. Mira Ajá, este. sí, Tú tuviste que tener un momento de humildad. claro, ¿Por sí. qué? Porque los que son humildes heredarán toda la tierra y ahorita tú tienes toda la tierra llamada familia. Ujú, La tienes, no perfecta, no porque somos imperfectos, pero tienes tus hijitos en sujeción, no en manipulación, no en sujeción, te respetan, son ellos. A ujú, veces se les salta el genio
a veces sacan la lengua, a veces uno lo escucha por ahí, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es normal, pero ¿por qué? Porque fuiste humilde. Entonces, me fascina porque tú me diste el resumen de los 3 versos que traía para nuestro programa, porque hablaste de un momento de humildad. Tú dijiste, bueno, aquí yo puedo coger y romperle la cara a mi esposa y está bien a tenerme a las consecuencias. ¿Qué me importa? Estabas intoxicado de cortisol. Ya después Sí, de que eso lo baja uno, ya ¿verdad? yo creo que uy, donde yo hubiera hecho eso, ¿en qué termino? Que ¿Cómo terminemos. termina mi vida? Entonces la humildad juega un papel fundamental y esto tiene que ver con todo este verso, tiene que ver con el que no diezma. Ya me metí a un terreno que no ofrenda. No, yo no voy a enriquecer a nadie. Yo soy el dueño de mi plata. Ahí hay orgullo. Porque Ujú, cuando yo ofrendo, cuando yo dono, cuando yo ayudo, yo estoy mostrando que soy humilde. ¿Y eso qué me va a permitir? Heredar toda la tierra. Porque es que toda la tierra no es solo el pedazo de tierra. ¿Para qué yo voy a querer toda la tierra? No, yo quiero una casa. O yo quiero una cama, o yo quiero todo lo que es furniture, que aquí furniture es los muebles, los enseres de una casa. Yo quiero eso, ok, sé humilde. ujú. ¿Cómo? Cumple con esto, sé un discípulo del dar, que era algo que hablábamos antes del programa y que un día quizá lo vamos a compartir, pero, pero es esto, es esta dinámica, Luchito, de ir a Getsemaní y bueno, antes de darte la oportunidad para que nos ministres, para que ores, uses de esa unción que tanto te ha costado. Sé que estoy frente a una oliva que ha sido machacada, pisoteada ahí y que ha botado aceite. Sé que eres esa mirra que también fue sacudida y que hoy hueles bueno y que eso es lo que le das a las personas porque pasamos procesos, pruebas. Antes de eso yo quiero invitar a las personas porque para que la oración que mi cuñado va a hacer eh, sea efectiva en tu vida, tú sí o sí tienes que nacer de nuevo. O sea, no podemos vivir de las migajas. Que necesitas ser hijo. Yo sé que tú, Luchito, eres pastor, tienes un corazón de pastor, amas la gente, pero puedes darle de comer a alguien que necesita. Pero si tus hijos tienen hambre, no, eso es una consigna al hijo. Por el hijo uno hace lo que sea, por el hijo uno va a donde haya que ir. Entonces, por eso la necesidad de ser hijos de Dios, de serlos, no de hacernos, de ser hijos de Dios. Y para hacer, hay que hacer una oración. Y esa oración es la oración de entrega. Hoy yo quiero que repitan conmigo y que me ayude Luchito a repetir esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche te abro mi corazón en esta noche te abro mi corazón, y te entrego mi vida. te entrego mi vida, Te necesito. te necesito. Necesito que seas mi Señor y Salvador. Necesito que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando llame yo pueda responder, aquí estoy. para que cuando llames yo pueda responder, aquí estoy. Gracias por el Espíritu Santo Gracias por tu Santo Espíritu y por el temor y el amor que Él coloca en mi corazón por ti. y por el amor y el temor que Él pone en mi corazón. A partir de hoy, A partir de hoy, ya no viviré yo en mi humanidad. ya no viviré yo en mi humanidad. Todo lo que viva en mi humanidad, Todo lo que viva en mi humanidad lo viviré en la fe lo viviré en la fe de Jesús, de Jesús, que me amó y se entregó por mí. que me amó y se entregó por mí. Amén. Amén. Ahora quiero que ores por nosotros, ministranos de esto que hemos compartido, de toda esta gracia que has recibido. Ministranos. Claro que sí. Hay algo que el tema que tocamos y es ir a ese Getsemaní. Hoy quiero invitarlos a que conozcan ese Getsemaní y tal vez muchos están en la sala, tienen su celular o están solos. Tómate el tiempo de arrodillarte y de ir a ese Getsemaní. Yo simplemente voy a orar y que sea Dios quien te dé esa paz que tú necesitas. Y vamos a su presencia. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, porque puedo venir delante de ti las veces que sea, Señor. Realmente, como lo dice tu palabra,
Soy un pobre de espíritu, Señor, que necesito de ti, que he hecho las cosas a mi manera, Señor. Hoy reconozco, Señor, que te necesito. Hoy me quito, como una vez lo mirábamos en la presentación de Miserable de mí. Hoy me quito el traje de pastor. Hoy me quito el traje de empresario. Hoy me quito esos trajes que tal vez me hacen ver fuerte afuera o con mi familia. Hoy me los quito y me expongo delante de ti, Señor, porque realmente soy ese pobre de espíritu. Hoy, Señor, quiero reconocer lo que soy delante de tu presencia. Hoy te invito a que tú reconozcas aquello con lo cual tú has estado luchando. Hoy reconozca esa debilidad, no delante de los hombres, reconócelo delante de Dios. Hablábamos en un segundo plano. Si es necesario que tus lágrimas en esta noche puedan caer de tu rostro, sabes, no las detenga. Permítele al Espíritu Santo que pueda hacer de ti una nueva criatura. Permítele que Él venga con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Permítele, como decía el pastor Willington, hacer catarsis, no con una persona, con el Señor. Permítele. Entrégate totalmente en Él en esta bendita noche. Lo tercero, dile, Señor, hoy humildemente agacho mi rostro, agacho mi cabeza delante de ti. Hoy me humillo, hoy quiero dejar mi debilidad a tus pies. ¿Y por qué declaro a tus pies? Porque ir a los pies del Señor es humillarte delante de Él. Y dile, Señor, hoy te dejo esto, que lo único que me ha traído a mi vida tal vez ha sido maldiciones, han sido cosas que lamentablemente no ha sido nada bueno. Hoy lo rindo a tus pies, Señor, y hoy me entrego delante de ti, Señor. Gracias por permitir, Señor, que hoy tu palabra hubiera penetrado lo más profundo de mi corazón. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén Amén. y amén. Amén. Hablaste de miserable de mí. ¿Qué quieres Sí. contarnos de esa conferencia? Que ya está No, 24/7. miserable de mi conferencia 24/7, lo único que puedo decir es que si tú hiciste esta oración, sabes de lo que oramos. Miserable de mí te ayuda. Yo lo veo así, Paz. Lo voy a decir como lo veo. Lo veo como la ayuda de que me hace ver dentro de mí y ser mi propio yo. Wow, wow. Tremendo. Te abre ese camino, te da esa herramienta, porque yo Me digo, ayuda, son herramientas, sí, sí. Qué me bueno, qué ayuda, bueno. me Entonces ayuda. ya saben, está ahí todo el tiempo, está en el canal de YouTube de la Trilogía del Alma, solo búsquenla y listo. Inscríbanse al canal y sobre todo activen las notificaciones para que sepan cuando nosotros estamos en vivo transmitiendo. Y bueno, estamos aquí con la Trilogía del Alma, contentos de que vamos a empezar un trabajo por las nuevas generaciones. Ayer fíjate que me pasó algo particular. Y yo los domingos pues trato de compartir con mi hija, solo que tenía tareas ayer y estuvo haciendo sus tareas y yo me pongo a mirar algunas predicaciones, vi la de ustedes y por ahí dando scroll vi que estaba en vivo el Movimiento Misionero Mundial y estaban en la convención allá en Colombia, están en plena convención porque casi siempre finales de enero y principios de febrero son convenciones de muchas denominaciones en el mundo. Y estaba el movimiento allá y estaban en Ibagué, en el Coliseo, estaba repleto. De hecho, van a tener tres convenciones en Colombia. Ahorita terminó esta y ahora van para Cali. Termina la de Cali y van para Barranquilla porque ha crecido mucho la obra del movimiento misionero en Colombia. Y justo coincidí terminando, todavía no habían dado el mensaje final. Predicó el presidente a nivel internacional, que es el hermano Soto. Si estoy bien, él es panameño. Por muchos años el presidente a nivel mundial fue un colombiano, el pastor Gustavo Martínez de Medellín, pero me quedé ahí, yo hacía años, años, años. Y obviamente fue mi raíz, donde nací, fueron quienes me enseñaron a amar la Biblia, amar la santidad, el temor de Dios. Yo agradezco mucho a lo que la obra del movimiento misionero mundial aportó a mi vida porque me selló y por eso hoy día estoy en pie también
gracias a lo que ellos aportaron en mí. Y ese fue un diseño que de alguna manera ayudó a que yo fuera quien fui en Maem y que hoy yo tenga, por la gracia del Señor, una fortuna de ver mucha gente que estuvo siendo pastoreada por mí y que a pesar de mí siguen firmes, son celosos, aman la Biblia. Y bueno, eso es un fruto de mis raíces. ¿Y por qué te quería mencionar esto? Porque ellos están preocupados por la nueva generación. De hecho, eh, el eslogan de este año se llama Generaciones. Y yo me acordaba mucho de ti y de lo que Dios va a hacer contigo allá en Colombia a través de todo el tema de la trilogía y las cosas que te está revelando a ti, porque yo eh, siempre me he esforzado por ser alguien que honra y que reconoce, que no se cree, mejor dicho, que la revelación única, no. Y yo sé que el Señor te ha dado a ti algo muy especial con la nueva generación, con los jóvenes, el amor que les tienes, lo que tú nos contabas al comienzo de Paraguay, eso es amor, eso es pasión por los jóvenes, por las nuevas generaciones, eso es algo que arde en ti, que no se ha ido y pues ahora estás viendo crecer a Manny. Más te va a arder todavía, más, y luego vas a ver a Hani, y luego vas a ver a Noah. Pues tienes ahí una descendencia que te lo va a hablar tan profundamente, porque tú y yo sabemos que cuando nos tocan nuestras fibras, ahí es donde uno considera al vecino, porque se le murió a uno el papá, entonces uno ya sabe que es cuando se le muera el papá a alguien. Entonces, fíjate que van de frente eh, a ir por la nueva generación, pero sobre todo con algo que yo digo no se debe ir de nosotros, y es el temor a Dios. Y yo creo que la herramienta de la trilogía del alma lo refresca a uno, porque yo sé que así como hablabas de Getsemaní Paraguay, sé que la trilogía Gold, Silver, Bronze, que tú lo entiendes porque tú tuviste todo el paquete y te lo tragaste todo, generó algo en ti que Ujú. para mí me da mucho valor y más en todo el proceso que yo he vivido acá en los Estados Unidos, y tú lo sabes, es oír lo que tú un día dijiste, porque tú estuviste en Paraguay. Viviste salvando vidas como nadie. Tú sabías que yo lo manejaba en Colombia y estaba tratando, y que cuando tú venías, que contaba mi hermana el sábado, ustedes veníamos a trabajar juntos lo que era salvando vidas desde la experiencia tuya, mi hermana que se dedicara a crear y nosotros íbamos a hacer esto, y entró la pandemia y eso se acabó. Pero escucharte a ti hace unos meses atrás decirme, Paz, yo viví salvando vidas, pero aquí hay algo tremendo, Paz. Ujú. Y yo sé que esto va a cambiar la vida de muchos jóvenes. Entonces yo sé que tú tienes una autoridad tremenda para hablar de todo esto, de los libros, de decirle a la gente, venga, lean Gold, lean Silver, lean Bronze, y no solo lean, lo reciban Iron. No, no solo, no, ¿por qué? Porque tú lo viviste y porque tú lo viste en la vida de otros muchachos y viste cómo eso, humildemente lo que hay ahí, que toda la gloria es del Señor, lo que está contenido en esos libros, te dio a ti una luz de esperanza para llevar a esos jóvenes, y te dio estrategias como lo fue el tercer libro, que ahora es Bronze, esa parte de las paredes intermedias de cómo incluirse a los padres que hicieran el ejercicio con los jóvenes. Entonces, nada, Luchito, ¿por qué la gente debe comprar la trilogía del alma? ¿Por qué deben tener este proceso en sus vidas? Ahí voy. Hoy hablamos del Getsemaní, programa anterior hablamos del Getsemaní. Para que Jesús y sus discípulos fueran al Getsemaní, ellos tuvieron que tomar un camino, creo yo, Ajá, ¿cierto? ¿Cuál es el camino? El camino es gold, silver, bronze. wow, voy a devolverla. Si no tienes ese camino, o sea, ¿por qué te lo digo? Como tú lo decías, me tragué el rollo. Los jóvenes con los que hicimos la trilogía, o sea, yo no vengo a hablarles algo de acá de que, no, hablamos de 700 jóvenes, Ah, hablamos de cuatro novenos, hablamos de tres décimos, hablamos de cinco, seis onces, 700 mm, jóvenes en total. ¿Qué les ayudó a esos jóvenes? La trilogía del alma, ¿qué les ayudó? A ese camino, les dibujó ese camino wow, para que muchos pudieran entrar en ese Getsemaní. Porque ese es el lío. O sea, lo que hablábamos ahorita. ¿Cuál es tremendo. el lío?
Ninguno de ellos querían ser el youtuber, quería ser Bless el cantante, quería ser aquí, querían ser allá. Cuando Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo que se llama identidad. Mm, Para las personas que nos ven, ¿qué significa? Es el camino. O sea, es un camino que nos va a llevar a qué? A descubrir quiénes somos, ¿sí? Y no solamente va a servir para ti, sirve para tus hijos, para tu familia, para los líderes de tu iglesia, para ti como pastor. O sea, es un camino, Paz. Este, yo lo veo así tremendo. en pocas palabras, es el camino que a mí me va a llevar a ser quien yo soy. Wow, así es. Y bueno, este miércoles hay un invitado especial, eso está espectacular y no, hace 8 días, bueno, hace 8 días, no, este miércoles va a ser 8 días tener a Hani, fue algo espectacular ahí. Fue todo un reto, pero como te digo, desde la calma, ¿cómo Jesús lo haría? No, y todo ¿Cómo, habla de cómo ese. Jesús lo hizo? Fue Muchos espectacular. hablan de ese programa. Sí, Bueno, cuando yo estaba ahí, yo me metí allá pues para que ella no tuviera como nervios, porque uno siempre trata de la sí, perfección. ajá, No siempre es como que, no, eso no se dice, como que... Entonces yo dije, no, le voy a dar calma. La mamita se puso acá al lado y ella agarraba a la mamá. No, pa, yo estaba allá y yo empecé a llorar y yo tremendo, salí acá y yo, entonces ella me miró y le dije, tranquila, tranquila. Y yo, no, eso fue impresionante cómo el Señor les usó. O sea, fue, qué no, fue lindo. un programa Yo me, impresionante. yo me lo he visto varias veces y me conmueve mucho, me queda ahí, me deja ahí. eh, Nada, y lo que yo te digo, yo ayer veía a Manny cantar, pero yo vuelvo y te lo digo y lo digo acá públicamente, porque Dios otra vez está refrescando mis dones. Un día, un día, Dios va a llevar a Hani a ser una adoradora aterradora. Y yo lo veía, porque fue en un tiempo de ayuno aquí que estuve, yo vi la cara de Aberly Morillo y el Espíritu Santo de una vez me habló de Hani. Yo, ¿Hani? Y entonces el cerebro empieza a tratar de analizar, no, pero ya toca la batería. ¿O la vas a llevar un día a eso? Claro, porque Manny tiene otro don, solo que está viviendo su etapa ahí, dirigiendo. Ujú, Yo ayer la veía, vívala. Pero todo tiene una transición y en el momento que creo tú ya tienes la experiencia. ¿Te acuerdas cuando creo que a principios de estos episodios de los dos, tú me abriste el corazón y me dijiste, ¿tú quieres saber por qué fue que yo me fui a la iglesia y por qué tomé ese camino? Porque me quitaste los jóvenes, porque no vi la transición de ser el copastor de Maén y me quitaste la juventud y yo sé que Dios te va a dar la sabiduría para acompañar a muchos a esas transiciones que son necesarias en la vida y que tienen que soltar cosas para ir a un nivel mucho mayor, que eso se llama desapego. Entonces, nada, Luchito, ha sido una bendición como siempre compartir contigo. Sabes que te amo mucho y que nada, todo esto es un tiempo especial que Dios nos regala y nada, te amo. me pasó igualmente y también a todos aquellos que nos ven, la invitación es que siempre hacemos estos programas, es porque les amamos y porque Así es. queremos que entiendan que siempre va a haber un camino, el Señor siempre va a dibujar ese camino para que podamos buscarlo a Él. Amén. Así que nada, pastor, le amo. De verdad, gracias por la oportunidad y que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones. Amén.